Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver enfermedades. Profe. Buenas tardes. Vamos a ver enfermedades de la Nochebuena. Euphorbia pulcherrima. Bueno, ya saben que es la flor más comercializada en diciembre, en Navidad. Se venden en maceta a nivel nacional hasta 1.400.000 plantas, lo que representa, pues ahora más, porque la venden a 100 pesos en los supermercados, 100 millones de pesos. Es una flor muy vendida en Navidad. En Estados Unidos se comercializan millones de dólares. Aquí en México siembra Tlacomulco 800.000 plantas, Texcoco 120.000 plantas, Donato Guerra, Valle Bravo y Agrero, México como 100.000 y Xochimilco también otras 100.000 plantas. Y entonces Disculpe, está proyectando. ¿No se proyecta? No, yo no veo nada. Perdón. ¿Ya? ¿Ya? Ya, profe. Las enfermedades de la Nochebuena. Está todo lo que... Es de invernadero, es de invernadero. Están las cantidades que se siembran. Y todas estas enfermedades tiene por hongos, todas estas. Anthragnosis, las Coletotrichum. Todas las Coletotrichum glomerulas, ustedes saben que son anthragnosis. Ceratobacidium es un basidiomiceto. Rhizoctonia, esclerotina, ya la conocen. Botriodiplodia, ya la conocen. Phytophthora, ya las conocen. Fusarium, todas estas. Pythium, Rhizoctonia, etcétera. Cenicillas, botritis, ¿okay? Ya las conocen. Todas esas enfermedades atacan a la Nochebuena. De bacterias tenemos a bacterias que pudren hoja y pudren raíz. Inclusive hasta Agrobacterium tumefaciens, el cáncer o tumor de las plantas, que en México no es tan común. Nematodos tenemos Meloidogyne y Pratylencus. Y por virus, dos virus, el Euphorbia mosaic virus y Poinsettia mosaic virus, que no están en México. Sí están en México, pero no son de importancia. Vamos a ver la más importante, el moho gris de la Nochebuena, que es Botrytis cinerea. Esa es la más importante por la forma como riegan las macetas de Nochebuenas o de poinsettias, dijeran los gringos. Riegan con regadera y mojan toda la planta, pues se presenta botritis y cenicilla, que son los principales problemas. Esta enfermedad es la muy ampliamente distribuida, es la más importante y prevalecente de las Nochebuenas. Ataca desde plántula, macollamiento, tejido verde, brácteas y las flores. Esta enfermedad, pues, es importante debido a, coincide la mayor producción de Nochebuena con clima húmedo, por temporada de lluvias es cuando está creciendo. En México se encuentra distribuida la enfermedad en todas partes de México, donde haya Nochebuenas. Los síntomas en esquejes, que ustedes saben se reproduce por esquejes, son estas manchas grisáceas, obviamente negras, que después cambian a necrosis, e inmediatamente crece un moho de color grisáceo. Este es en esquejes, los que se utilizan para enraizar. Como se usa mucha agua en el enraizamiento, pues botritis le enferma mucho los esquejes. Por lo tanto, hay que tratar los esquejes con Benlate, 2 gramos por litro de agua, sumergirlos y luego al enraizador para que no nos los vaya a podrir botritis o cualquier otro hongo.
Este es el daño de esqueje y obviamente en tallo. Los esquejes son tallitos. En hojas son estas manchas negras que ahí se ve el crecimiento, como va avanzando el hongo, nos pudre toda la hoja, una mancha café, después negra y la esporulación de color gris, pudre toda la hoja. El control son aplicaciones de Tecto 60, de Daconil más Benlate, Mansate más Benlate, cada 3 semanas para el daño en follaje. Nos puede quemar toda la hoja, como vemos aquí, todo el tallo, y no sirve ya la planta, puesto que no va a emitir flores. Entonces, es en tallo, en hojas, tallitos, en pedúnculos de la hoja y siempre crecimiento de color grisáceo. En flores empieza como una mancha de este color en las brácteas, Empieza con manchas arrugadas de color café que van avanzando homogéneamente de las puntas hacia el centro. ¿Por qué de las puntas? Porque aquí se acumula agua. Entonces queda agua y va avanzando la pudrición totalmente homogénea y esto pues obviamente carece de valor comercial. Y aunque le apliquen fungicida para curar, pues ya queda la lesión. Y luego llega a las flores, pudren las flores de color gris y esta pudrición negra, de apariencia húmeda y de color café y grisácea por la esporulación, pues ocasiona pérdidas severas en los invernaderos. El agente causal es Botrytis cinerea, es un Botryotinia su fase sexual y Botrytis fase asexual. Este es el hongo del dibujo y este es el esquema. El esquema y esta es la foto del microscopio. Entonces, está muy bien hecho esta morfología. El ciclo ya lo conocemos. Durante todo el proceso desde enraizamiento, obtención de esqueje, enraizamiento, siembra de plántulas en macetas, amacollamiento, formación de brácteas y de flor, hay inóculo en el ambiente. ¿Qué clase de inóculo? Estos conidios. Esto sucede más o menos todo este ciclo entre mayo y diciembre. Entonces, todo ese tiempo hay inóculo. Es el inóculo secundario que infecta hojas, infecta brácteas y penetrando directamente al tejido y colonizando y la esporulación de color grisácea, como estamos viendo aquí. Esto sucede a temperatura desde 5 hasta 25 grados y humedad relativa de más del 60 al 100%. Todo esto es como consecuencia que el hongo invernó. ¿Cómo va a invernar? Ya lo hemos visto. En los rastrojos de muchos cultivos, ya vimos que ataca muchos cultivos, como esclerocio, dijimos que forma esclerocio y forma micelio. Entonces, al caerle agua al rastrojo con esclerocios y micelio, germina el esclerocio, germina el micelio, el esclerocio en micelio, y nos forma una gran cantidad de conidios y conidióforos que se van al ambiente y es la primera forma de cómo ataca. Y ya después, cada 6 días, la fase de daño secundario se va a manifestar con grandes esporulaciones del hongo. Por eso es tan importante. Y siempre hay en el ambiente, ustedes pueden tener la asepsia más limpia en un invernadero, pero en el ambiente están los conidios. Los conidios que los mueve el aire, agua de lluvia, insectos y llega a las plantas sanas. Entonces, este es el ciclo del patógeno y obviamente hay que interrumpir el ciclo. Hay que interrumpirlo con plantas bien alimentadas, con triple 15, triple 17, invernaderos con buena ventilación para que no haya humedad y la aplicación de agroquímicos, la aplicación de fungicidas que para botrytis ya saben ustedes cuáles son. Entonces, el hongo es capaz de penetrar los tejidos de forma directa o cuando el hospedante crece bajo condiciones favorables, o si hay heridas de insectos. Los conidios se desprenden y diseminan fácilmente por el aire, es el inóculo que les digo que hay en el ambiente. La humedad es necesaria para la germinación y penetración, agua de rocío en las mañanas. Temperaturas de 10 a 21 grados, favorece 18 grados de media. Y todo esto favorece para que se presente la enfermedad. Control, es un error regar así como riegan toda la gente que produce nochebuenas con regadera. Mojan todo el follaje
y les dan las condiciones adecuadas para que se presente botritis. Entonces hay que darle calor y ventilación por 15 a 30 minutos al anochecer al invernadero para ayudar a eliminar condiciones de alta humedad. Hay que mantener las hojas secas y mantener una humedad relativa debajo del 90%. Por eso el riego que ustedes han visto para Nochebuenas es un error muy grande. Hay que regar con manguera, pero abajo del follaje, a la maceta, para no mojar el follaje, y todo el mundo moja el follaje. ¿Cómo lo pueden controlar? Con estrovirulinas, azoxystrobin. Cada 7 a 21 días las aspersiones. Con Bacillus, que Rizovac, Probacil o Serenada de Bayer, intervalo de 3 a 10 días, cada 3 o 10 días. El Daconil, que es el Bravo Daconil, 7 a 14 días. Productos a base de cobre cada 7 días. Mancozeb igual cada 7 días. El Procure, que es el Triflumusol, que es un triazol, aspersiones semanales. El Cinep o Ciram, aspersiones foliares, pero también pueden utilizar Tecto 60, Belate, Cabrio, tiofanato de metilo, Ruacinat, todos esos, pero cada 15 días hay que estar aplicando. El siguiente problema, la cenicilla. Esta enfermedad, después de botritis, es la más importante, porque riegan por las mañanas o por las noches y en el transcurso del día hay condiciones totalmente secas. Entonces va a presentar con esta agua que ustedes están viendo que queda en las hojas, suficiente para que penetre el hongo y nos afecte las hojas, ramitas, brácteas y las flores. Esta cenicilla es Oidium sp, es ericife, es su fase sexual. Puede causar pérdidas del 40% si no se hacen aplicaciones que se recomiendan para cenicilla. Ustedes ya saben cuál. Pueden ser triazoles o los de contacto. Ya les dije que la receta mejor es Mancozeb más Folicur. Otra enfermedad importante para las Nochebuenas son las pudriciones de raíz. Ya saben ustedes por quién. Rhizoctonia, Fusarium y Pythium. Aquí tenemos a Rhizoctonia, cáncer de color café rojizo. A nivel de cuello se van las raíces y nos pudre toda la raíz. Nos va a causar marchitez, amarillamiento y muerte de plantas y plántulas también. Y el problema es que ponen las macetas directamente al suelo. O sea, cuando ya trasplantaron, ya salvaron la etapa de dumping off, trasplantan y ponen las macetas pegadas al suelo. Entonces, con el agua de la maceta y del suelo se hace un sello, queda mucha agua y de ahí se vienen las enfermedades de la raíz, que en una de ellas está Rhizoctonia solani. La otra es Fusarium. Fusarium también ya está, como la conocen, pudrición homogénea negra, se va a la corona y nos tiñe de rojo la corona y hay marchitez, amarillamiento. El problema viene siendo lo mismo que para Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. ¿Cómo controlamos esto? Pues teniendo primeramente esquejes sanos, con Tecto 60. Posteriormente, todas las macetas, si no son nuevas, por lo menos darles una lavada con Cloralex al 10%, con cloro, el Cloralex al 10%. Todo el sustrato que se utiliza dentro de la maceta, suelo, jarasca, agrolita, o sea, para hacer una buena mezcla que no retenga mucha agua. Toda debe ser solarizada o por lo menos tratada o fumigada con formol al 10% para que esté limpio. De ahí procedemos a sembrar en macetas y las macetas hay que separarlas del suelo. Es caro hacer mesas, pero no es tan caro meter una malla de alambre, de esa de gallina, malla de gallina, que se utiliza de alambre para que se separe la maceta del suelo y circule el agua. Entonces, con eso evitamos mucho pudriciones de raíz. Siguiente enfermedad, Coletotrichum anthragnosis. Muy diferente a botritis. Aquí están viendo la pudrición de afuera hacia adentro, de color negro, pero no hay espoblación gris, va a haber acérbulos. También nos causa pudrición de tallo. Esta enfermedad se controla si hacen aplicaciones para botritis, se controla anthragnosis, que es causada por Coletotrichum, que ya conocen. Bueno, otra enfermedad por el tipo de manejo que se le hace al crisantemo es la bacteria, Erwinia carotobora,
dos bacterias del género Erwinia. Erwinia carotobora o Erwinia chrysanthemi. Nos van a podrir el cuello y la raíz, una pudrición suave, aguada y húmeda. Es importante esta enfermedad en ornamentales y puede estar Erwinia carotobora o Erwinia chrysanthemi, ¿sí? Ataca tejido suculento, es más fácilmente afectado. Causa pérdidas como del 30% al disminuir la cantidad de productos de la venta e incrementar los gastos en medidas preventivas. Entonces, por eso es importante las pudriciones por bacteria. Se encuentra en todos los lados donde se siembren nochebuenas en México. Y los síntomas en esquejes. Igual, como se usa mucha agua para su enraizamiento, la infección va desde los esquejes. Comenzando por la base, una pudrición negra que se extiende unos 5 o 10 centímetros hacia arriba. Es bacteria, tiene olor desagradable como a huevo podrido y ocurre una maceración de tejidos y deterioro total del tejido y una pudrición de color negro en los esquejes y no hay enraizamiento. En tallos y hojas, bajo severas condiciones, ocurre pudrición del tallo. Como resultado, estos tallos y las hojas se oscurecen y se secan, siempre con el exudado bacteriano y maceración de tejidos. Bueno, este es el daño. Este es el daño de pudrición negra con maceración de tejidos, obviamente en las macetas. Es una bacteria, Erwinia carotobora y Erwinia chrysanthemi. Es un bacilo, aquí todas las partes de la bacteria, ya lo saben ustedes. El ciclo son patógenos que están en suelos muy contaminados, suelos que han traído del bosque o que traen del campo donde ha habido hortalizas o flores, no los esterilizan y ahí llega la bacteria. La bacteria ataca ahí a los esquejes o está presente esperando el trasplante. Aquí les pongo un ciclo de hortalizas porque no hay para poinsettia. Su principal diseminador de las bacterias son las plagas del suelo, los elatéridos, gallinas ciegas, filofaga, ¿sí? Entonces los gusanos de alambre son los principales diseminadores de las bacterias de planta a planta. Y ya después cuando ataca tallos y ataca ramitas, pues va a ser el agua de riego al salpicar de maceta en maceta, que las ponen muy juntas, se salpica y tenemos infecciones de bacterias. Entonces, las bacterias vienen en suelos infestados o en esquejes infectados y primeramente los insectos y después el agua de riego son las que nos diseminan las bacterias. La bacteria ataca a cualquier temperatura, 5, 22, 37 grados, ¿sí? Altos niveles de nitrógeno, tejido suculento pueden contribuir a la presencia de la bacteria. ¿Por qué? Pues porque hay maceración de tejidos. La bacteria inverna en restos del suelo o en partes infectadas y ahí por lo general las infecciones ocurren a través de las heridas de los insectos. Las bacterias producen pudriciones aguadas, húmedas, blandas y penetran por los insectos. Producen una gran cantidad de enzimas peptolíticas, por eso hay maceración de tejidos. Peptolíticas y celulolíticas. Por eso hay maceración de tejidos. Entonces, por eso se ve la maceración, se ve el exudado y por eso apestan ácido sulfídrico. El control es no sacar esquejes de plantas enfermas, obviamente. Las plantas no deben alimentarse con altos niveles de nitrógeno, utilizar los triples, evitar temperatura y humedad alta, se debe proveer luz adecuada a la planta. Para su control, ya dijimos que los cobres controlan bien bacterias. Bacillus, el Rhizobac o Probacil o el Serenade tienen buen control para bacterias. Si no, pueden utilizar el Agrimicin 500, gentamicina, que son buenos bactericidas. Aplicándolos para el caso de Nochebuenas de 7 a 14 días y de 3 a 10 días cubriendo totalmente a la planta. Bueno, otra pudrición de raíz por Pythium, pudrición del tallo y la raíz de Nochebuena. Entonces, los mismos nochebueneros, los que producen nochebuenas, pues le echan mucha agua a sus macetas. Se pone el sello óptimo para enfermedades del suelo y más para un omiceto, como es el género Pythium, que ya les dije que es miembro, Pythium es miembro de Dampinov. Pythium último es la especie más distribuida en México. Hay 99 especies de Pythium, pero Pythium último es la que más se distribuye en México.
Lo podemos ver a nivel de plántula, en cualquier cultivo, en cualquier hortaliza, en cualquier flor. Los suelos que tienen materia orgánica no intemperizada, perfecto para que se presente Pythium. Y la enfermedad es más común en sustratos pobremente dañados porque es un omiceto, forma zoosporas y puede transportar por medio del sustrato infectado. O sea, hay que tener cuidado con las macetas y los sustratos. Distribuida en todo México, donde se siembre Nochebuena, y aquí están los síntomas de Pythium. Ya los conocen ustedes. Ahogamientos a nivel del cuello. Ese ahogamiento a nivel del cuello nos ocasiona que se pudra la raíz primaria y de ahí pudre de color negro homogéneo raíces secundarias. Se presenta a nivel de plántula, planta adulta y causa decaimiento y muerte de las plantas. Entonces aquí tenemos, o sea, acuérdense que con este síntoma podemos tener a Phytophthora, a Pythium, a Fusarium y a Rhizoctonia. Ustedes ya saben diferenciarlos. ¿Cuál es el problema? Que estos sustratos acumulan agua y están muy infestados con el hongo. Es un omiceto, Pythium. Aquí está el ogonio, el anteridio y aquí están los esporangios. Es hermano de Phytophthora. Bueno, aquí está el ciclo. Inverna en el suelo. Es un hongo habitante natural de los suelos en forma de ospora. Está ogonio, anteridio y ospora. Así puede estar en el suelo. Si no como micelio en los rastrojos. Y ahí se forman esporangios y los esporangios nos forman zoosporas. Las zoosporas buscan las raíces, atacan y nos causan el ahogamiento. Posteriormente y en el verano se forma puro micelio, puros esporangios y esporangióforos para formar las zoosporas. Aquí está la zoospora que nos va a causar daño. Cada 10 días la nueva generación de zoosporas. El hongo sobrevive largos periodos como ospora y clamidosporas en los suelos. Sobreviven las partículas de arena que están en el suelo o que están pegadas a la maceta. Alta humedad del suelo y fertilización nitrojada favorece la enfermedad y ataca entre 10 y 30 grados y humedad del suelo a capacidad de campo. En invernadero, Pythium no se dispersa por el aire, pero sí por las gotas de agua con lodo que se transmiten de maceta a maceta. En suelo, las manos, las herramientas y el movimiento del hombre diseminan la enfermedad. Su sistema de riego por goteo sería exitoso para el control de esta enfermedad, riego por goteo. Para su control, pues hay que desinfestar sustratos, ya sea con vapor de agua o calor seco. Pero es caro, es caro. Lo más barato es el formaldehído al 10% o metansodio, metanpotasio más caros. Drenaje adecuado de los suelos, ya les dije, poner tela de gallina. Se debe sembrar cuando las temperaturas sean altas, no bajas, porque si no tarda la formación de raíces. Y evitar fertilizaciones altas en nitrógeno. Es un omiceto, lo pueden ustedes controlar con cobres, con bacillus, con tricoderma, con ditiocarbamatos, con el fosetilal, con propamocar o con ridomil. Es un omiceto. Asperjándolo, aquí sí en drench porque el drench aquí como es maceta, sí llega a toda la raíz. Nemátodos. También los nemátodos son importantes por el mismo manejo que se le hace a la Nochebuena, por el sustrato infestado que traen de los bosques que ni siquiera los solarizan ni los desinfectan. El control para nemátodos, los nematicidas son caros, por eso se elevan los costos. La reinfección se da muy rápido en las macetas debido al mal manejo de los cultivos. Este nemátodo Pratylencus es un nemátodo que lesiona la raíz. Y el casi 100%, no hay resistencia, el 100% de plantas ornamentales son susceptibles a este nemátodo. Se encuentra en todo México, ahí está una raíz con daño de nemátodos, vean, no hay pudrición, pero sí baja considerablemente toda la cantidad de raíz de una sana a una enferma. Obviamente ya después por las lesiones entran hongos y bacterias que ya vimos y sí hay pudrición de la raíz. Pero por sí solo el nemátodo nos puede causar este deterioro tan significativo en raíz enferma y raíz sana. Es un nemátodo del filo Nematelminta.
Entra a la raíz, puede entrar a la raíz como tenemos aquí, es un nematodo filiforme, o quedar por fuera. Aquí está el estilete con el que se alimenta. Entonces, este nematodo por su cuerpo totalmente en forma de gusano puede ser endo o ectoparásito. Bueno, ahí está el ciclo que ya lo conocen ustedes. Las hembras copulan en la raíz infectada o en el suelo, y acuérdense que el primer estado larval está dentro del huevo. Los 5 siguientes estados larvales están fuera y sí pueden ser controlados con nematicida, inclusive el adulto. Los gusanos que están por fuera pueden ser controlados con el nematicida, pero los que están por dentro no, porque ningún nematicida es sistémico, todos son de contacto, actúan sobre la quitina del nemátodo. Entonces, es un endoparásito migratorio que se mueve, reproducción es sexual, macho y hembra. Las hembras ponen huevos en las raíces y en la tierra, y hasta el J2 o la larva 2 eclosiona del huevo y ya va a la planta. El ciclo tarda de 30 a 86 días, o sea, puede haber 3 ciclos en una siembra de Nochebuena, y pónganle generaciones intercaladas. Los adultos J son los estados larvales, J2, J3, J4 invaden la raíz. La invasión tiene lugar en la región pues, donde hay raíces más tiernas, donde se alargan o crecen las raíces. Control, uso de suelos esterilizados con vapor o calor seco, meter también el cloralex, solarizar, y las macetas tratarlas con cloralex. Nematicidas aquí están, el Cadusafox, el Carbofurán, Terbufox, Oxamil, todos son peligrosos, todos son etiqueta roja, todas son peligrosísimos el manejo de nematicidas y más en invernadero. Y eso es esto es lo de la Nochebuena. ¿Tienen preguntas? Sí, profe. ¿Cómo usted dijo que se controla el botrytis con aplicación de calor? ¿Cómo se aplica ese calor? El calor en las noches en el invernadero puedes meter fogatas, o si tienes tú, o si tiene el agricultor para meter calentadores con gas, pues calentadores con gas, para que la noche no sea tan fría y en la mañana no haya tanta humedad. Pero quien no tiene recursos, pues puede quemar paja, puede quemar llantas, que es contaminante, es altamente contaminante, lo reconozco, pero pues hay que producir de la forma más barata. Quien tenga dinero para tener calentadores de gas, pues prenderlo media hora en las noches para que esté más seco el ambiente, para que no se presente humedad para el caso de botrytis. De esta forma. Preguntas, chavos. ¿Tienen preguntas? Para Nochebuena, ahí están bien claras los problemas de México. Bueno. Vamos al siguiente cultivo. El siguiente cultivo es piña, chavos. Piña. ¿Lo están viendo? ¿Sí ven? Sí, profe. Bueno, vamos a echar un rollo sobre piña, que se lo doy a los piñeros. Les encanta que les eche este rollo a los piñeros. Cultivo muy redituable, ¿eh? Cultivo muy redituable. Nos falta exportar, chavos. Costa Rica, Panamá exportan cantidades y cantidades de piña, porque es un fruto muy socorrido a nivel mundial. Vamos a ver piña. Ananas comusus, una bromeliácea. Bueno, donde más se produce es en Loma Bonita, Oaxaca. Desde 87 ahí andamos dando lata. Los principales países productores, pues nos ganan los filipinos, los asiáticos. Hasta aquí aparece Brasil, Costa Rica y nosotros hasta acá. Deberíamos estar aquí si tenemos el mercado gringo y tenemos mucha zona para producir piña. Ahí están los principales países productores. Deberíamos estar en el segundo lugar.
En América estamos hasta el quinto. Costa Rica, gran exportador, y Brasil. Los estados, Veracruz, ya saben dónde. Hay con la frontera con Loma Bonita, Oaxaca. Oaxaca, nomás Loma Bonita, Tabasco, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco. Tenemos un chorro de terreno para producir piña y exportarla, pero pues ya sabrán ustedes. Bueno, Veracruz de lejos se lleva la producción. En Costa Rica es el primer país exportador a nivel mundial. Inclusive la piña en Costa Rica ha explotado mucho el agroculturismo. Vean, se tiene que sembrar en cama melonera, como está aquí. Dejar espacio para que haya ventilación, camine la gente y sacar piñas, una sola piña por mata. Bueno, tiene muchos usos la piña, ustedes mejor que yo saben. Y es toda una industria en Costa Rica, en Panamá y en Brasil, chavos. Toda una industria. Se hace el tratamiento térmico. El tratamiento térmico es agua caliente más Tecto 60 para evitar hongos y bacterias. Y se da el tratamiento, se empaca y se manda, se exporta. Este es un empaque de Costa Rica. Así lo empacan, lo mandan, ya sea en rebanadas es muy fácil de industrializar la piña y muy sabrosa. O así al vacío, cocida, como sea. La piña en México ya saben dónde se siembra. En la zona de Loma Bonita. Aquí está Oaxaca, Nayarit, Veracruz, se los lleva de calle. Con rendimientos de 53 toneladas en Oaxaca y Veracruz 44. La otra vez fui al mercado aquí en mi tierra y había una piña en 80 pesos, chavos, una sola piña. Yo dijera, hijo, ojalá se lo pagaran a los pobres agricultores a 10 pesos si quieren campo. A 10 pesos si quiera una piñita en campo. Pero ya sabemos que los que ganan pues son los intermediarios. Una plantación de Isla Veracruz, 49% consumo fresco y muy bien, 45% de industria, ¿sí? Cultivo lleva en Isla Veracruz más de 50 años, rendimientos de 7 toneladas por hectárea. Es clima netamente tropical, es un gran laxante, vitamina A, y lo usan mucho para repostería y cocina. Requiere suelos planos por las pudriciones de raíz y del cogollo, clima cálido y lluvia a 1600 milímetros. Las variedades que se siembran en México, la cayena lisa, champaca, MD2, Montecristo. La más cultivada en México puede ser la cayena lisa, M2 y champaca. Lo malo que aquí en México pues los que ganan son estos, los intermediarios, los bodegueros, hasta le ponen su etiqueta. Cuando ustedes vean una etiqueta en un frutal, no es de ellos, es de los bodegueros. Se dicen productores y nomás andan coyoteando el material. La calidad, ¿qué determina la calidad de los frutos? Relación tamaño de fruto corona, color de la pulpa, grados Brix. Ven mucho los grados Brix en Costa Rica y en Panamá y en Brasil. Y el tamaño del fruto. Esto es para exportación. Ya saben que aquí a nosotros nos los ambientan al granel en camiones. ¿Sí? Bueno, ahí está densidades de plantaciones por hectárea. Van desde 30,000 hasta 30,000 plantas. Costa Rica 70,000 plantas, en México 38,000. Plantación a doble hilera y a tres bolillo. La variedad ya dijimos que es la cayena lisa, la que más siembra en México. En Guatemala también es productor. Cayena lisa en Guatemala. Otras variedades, pues ahí las tienen. Es una bromeliácea, aquí está, esta es la flor, después se hace fruto. Fruto múltiple, soro. Todo esto le echaba a los piñeros que con la epidemia, pues ya no doy pláticas. Se reproduce por los hijuelos, pero los hijuelos tienen un requisito que deben ir limpios de enfermedades. Hay que meterlos al sol para que el sol cicatrice esta herida y ya no entren hongos, ¿sí? Entonces, bien importante eso. Los probábulos vegetativos nos sirven para
para sacar hijos, pero hay que solarizarlos. Ahí está el tratamiento sanitario de propágulos. ¿Ustedes creen que esto se solarice bien? Pues no, es una vil porquería. Aparte hay que meterle un fungicida Tecto 60 o Benlate para quitar hongos que van aquí. ¿Esto qué se va a solarizar? Todo está ahí sombreado, ¿eh? Entonces, a pesar de eso, tiene muy buenas siembras. Las enfermedades, lo que nos interesa, enfermedades de la piña. El marmoleado, que es una pudrición suave. Quemaduras del sol también son importantes. Del follaje, la pudrición del cogollo por fitóptoras, varias especies. Ya saben ustedes cuáles afectan en condiciones tropicales. Palmívora, parasítica, eritroséptica. De la raíz, un virus, closterovirus, nemátodos y la otra pudrición del cogollo por Ipitium y Fusarium. O sea, y hay una antragnosis, una coletotrichum y un ácaro que lo ataca muy fuerte. Entonces vamos a ver el marchitamiento rojo, enfermedad más severa de la piña, la cual, como su nombre los dice, pudre el cogollo y tiñe de rojo todo el follaje. Las hojas más viejas, las enrosca hacia el envés, hay pérdida de turgencia y de color amarillo de la planta. El marchitamiento rojo primero empieza con necrosis en punta, deformación de hojas intermedias con bordes amarillos y el resto queda en un color rosa vivo, por eso le llaman marchitez roja. Se marchita toda la planta y queda roja. El fruto queda pequeño y pues sin valor comercial, la verdad sin valor comercial. Detiene el crecimiento, hay pudrición de raíz del cogollo, como estamos viendo aquí. Vean, ustedes ya por el tipo, lo que les he platicado por el tipo de pudrición ya saben qué patógenos están inmiscuidos. Aquí puede estar un virus, un closterovirus, puede estar un ácaro y hay hongos, o sea, es un complejo que nos ataca esto. El closterovirus también causa tristeza de los cítricos, pero el patógeno es transmitido por áfidos, pero ataca más a la piña. El marchitamiento rojo es el problema más importante en México. Pérdidas del 15 al 20% y nos sube los costos de producción por el manejo en 15 al 45%. ¿Qué traen duda? ¿Qué es? Pues es un complejo de hongos y de bacterias. Dice, ¿es una fitotoxemia, o sea, una intoxicación, o es el piojo harinoso, Dimocus brevipes? Entonces, puede ser el virus, hay pudrición de raíz y el mismo ácaro. Entonces, ¿cuál es etiología? Ya saben ustedes, este término que es agente causal. Entonces, está involucrado el virus, el nemátodos, pudriciones de raíz por hongos y el mismo, el piojo, el insecto, ¿sí? Por el milkbug feeding. Entonces, todo está ligado y el piojo transmite al closterovirus. Entonces, es un complejo el cual es difícil de controlar en campo. Entonces, tenemos al piojo harinoso, tenemos inclusive a la hormiga que nos acarrea el piojo harinoso, y entonces todo mundo ve muchas cosas. Nos daña desde planta juvenil, planta de 5, planta de 9 meses, y se aumenta la población del piojo harinoso debido a la presencia de la hormiga que lleva los piojos. Entonces hay que controlar el piojo harinoso, el primer paso. 1, destrucción de plantas infectadas. Insecticidas antes de cortar. Desinfectación del material de plantación, fumigando cuando ya está cortado. ¿Con qué van a fumigar? Formaldehído al 10% o metansodio, metanpotasio. Destrucción de residuos de cosecha con rastreo y barbecho. Y aplicación de insecticidas sistémicos desde el crecimiento de la piña. ¿Qué tipo de insecticidas? Dimetoatos, y propamocar, etcétera, sistémicos. Entonces, y luego también control de hormigas. ¿Por qué? Porque la hormiga en sus patas, en su cuerpo, lleva al piojo harinoso y nos los transmite. Agente causal número uno del marchitamiento rojo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo el inóculo primario, viveros? Uso de material sano y vigoroso. Los hijuelos, tratamiento hidrotérmico, 50 grados por 1 hora de agua caliente. Bueno, esto está muy elegante, propagación in vitro, pues no, es difícil. Destrucción de inóculo en campo con rastreo y barbecho. Vector, ya dijimos, puede ser vector del pulgón o las hormigas. Aquí hay doble vector, el piojo al virus y las hormigas al
piojo. Entonces, todo esto es el variedad resistente, la roja española, que viene de Singapur. Bueno, control potencial en México, pues la propagación in vitro, pero pues, Chapingo es el que puede hacer esto, no lo hace. Entonces, el control de propagación vegetativa in vitro, esto, pero fíjense dónde es, en Costa Rica en 2005, y vean qué buenas plantas hay, sacan. Marmoleado, Erwinia ananas, es esto que ustedes han visto cuando se comen una piña. El marmoleado es una bacteria, Erwinia ananas. Hay daños en campo del 20 al 40%, el empaque hasta el 20%. El síntoma es un fruto duro o coriáceo con estas manchas de color negra, donde está el gilema. La infección causa desajustes hídricos y le da mayor acidez al fruto. La epidemiología, en floración infecta por estigmas, desajustes hídricos, o sea, sequía y agua, y temperaturas muy calientes favorecen a la bacteria Erwinia ananas. El marmoleado, el control es tener una buena fertilización con sulfato de potasio. Plantas de 10 a 13 meses presentan menor daño y menor acidez con la fertilización simple del sulfato de potasio. Pudrición del cogollo, que también está en el complejo de la planta roja, varias especies de Phytophthora. Pudrición del corazón de la piña. Vean todas las especies de Phytophthora que están. Parasíticas, Citroptora, inclusive Cinnamomi, especies de Pythium y pérdidas del 40 al 90%. Se presenta obviamente en temporadas de lluvia. Pudrición del cogollo, aquí lo tenemos, pudre de color negro. Esta pudrición de color negro va a la raíz, causando el desprendimiento del cogollo, que ya no va esta planta no va a servir, no tiene cogollo, y toda la raíz está podrida. Aquí también hay síntomas de la planta roja, del síntoma de planta roja. Entonces, aquí lo vemos, pudrición del cogollo, una posición típica de Phytophthora, la raíz podrida, hay marchitez, hay amarillamiento y muerte de las plantas. Aquí está el hongo. Puede ser cualquier especie de Phytophthora o Pythium. Lo arrancan y fácilmente ustedes desprenden el cogollo de la planta, sacan y la raíz va a estar también podrida. Entonces, la infección es de origen de raíz. Se presenta más cuando trasplantan en lluvias, hay que trasplantar en secas. Incrementa el daño en la corona en un 90%. Le llaman clavo gallo porque quedan las hojas como cola de gallo. Suelos compactados, mal drenados, son donde se presenta la enfermedad. Este es el hongo, esporangióforos y esporangios. El control, evitar entrada al suelo, evitar entrada, suelo en cogollo y exponer hijuelos al sol. Inmersión de la plántula que se va a sembrar en CINEP o cicluro de cobre, metalaxil o fosetilal. Ustedes ya saben esto. Y aplicaciones en campo también de estos productos para evitar el daño en temporada de lluvias con adherente. Bueno, esto es lo que hacen en Nicaragua. Inclusive en Nicaragua, vean, le ponen cobertura para el cultivo de la piña. Quemadura del fruto. Es esta quemadura, no la confundan con antragnosis, no va a haber puntos negros, no hay signo. Es quemadura del sol. Esta quemadura del sol, ¿qué ocasiona? Pues mala presencia física de la piña, pero fermentación. Hay fermentación, rajaduras del fruto y deformación del fruto, quemadura del sol. Entonces, ¿cómo se evita la quemadura? Envolviendo al fruto para evitar la quemadura del sol. Tenemos también una proliferación vegetativa. Este daño, cuando vean ustedes daños de proliferaciones vegetativas, indudablemente que son de virus, chavos. Entonces, otras limitantes de cultivo, pues falta de organización, deficiente de selección de material propagativo en peso y vigor, floración errática y prematura, incrementa los costos de producción, manejo sanitario inadecuado de lo que vimos, ¿sí? Intensivo uso de pesticidas, para piña avientan insecticidas, acaricidas y fungicidas. Deficiente manejo de post cosecha, granel, deterioro, ¿sí? Y pues hay que hacer todo lo que platicamos. Una buena fertilización. Usted dice, ¿cómo friega usted con triple 15 o triple 17? Ahí está, chavos. Triple 12, 8, 12. Para que no me digan que cómo friego. Siembra a doble hilera, 90 centímetros en cama melonera. ¿Sí? Entonces hay que meterle riegos, hay que meterle agua y todo lo que vimos para obtener estas piñas. Plagas de la piña, aquí tienen las de insectos, aquí las tienen.
Son insectos. Todo esto es insecto, chavos. ¿Ok? Aquí está este sinfílido, que también se alimenta de las hojas. Este no es insecto, es un sinfílido, chavos. Su maestro de entomología les debe decir que es un sinfílido. Se alimenta aquí de la raíz y permite la entrada. Es un quilópodo, un 100 pies, y permite la entrada de Phytophthora. Ahí está la pudrición de Phytophthora por este insecto. El picudo, muy importante, el picudo mexicano, ataca el cogollo y ataca fruto. Picudo negro de la piña. Tecla basilide, son daños de poca importancia, un gusano. Enfermedades de la piña, enfermedades de la raíz. Enfermedades de la raíz ya dijimos. El closterovirus, la marchitez roja, Phytophthora y el piojo harinoso. Hongos, ya los dijimos. Hay nemátodos, pero no son tan importantes. Son las más importantes de México, más el daño de sol y el closterovirus. Nemátodos de la piña, Meloidogine, Pratylencus, Rotylencus, todos a nivel de raíz, pero no son importantes en México. ¿Sí? El control de nemátodos, búsqueda de resistencia, no hay. Productos químicos van a contaminar los suelos. Evitar hospederas, rotación con caña de azúcar, pasto mongola, ¿sí? Entonces hay que hacer todo eso para piña. Y ya, chavos. Este es lo que tengo de piña. Ya les hice un panorama de los principales problemas de la piña. ¿Tienen preguntas? Les digo, aquí una piña vale 80 pesos, una piña, chavos. 80 pesos y la gente lo compra. Acuérdense que aquí en mi tierra se usa mucho hacer la pima fermentada. Y Profe, ¿por qué México no exporta? ¿Mandé? ¿Por qué México no exporta? No, no exporta. Le ¿Pero por falta qué? calidad. Le falta calidad de Costa Rica y Panamá, chavos. La calidad de manejo de planta y de post cosecha. Y de post cosecha con los tratamientos térmicos. Aquí meten el camión y cosechan ahí en el campo y lo avientan. ¿No han visto cómo transportan en los camiones la piña? Toda ahí apilada a granel. Pues, ¿quién va a exportar eso? Nadie, chavos. Y todavía nos los venden a 70 pesos una piña aquí, 80 pesos. Vienen siendo 4 euros, 4 dólares. 4 por 2, 80. No exporta a México, pero debíamos exportar todo a Estados Unidos. Estados Unidos nos los compra. No exportamos por falta de calidad de post cosecha y gran uso de plaguicidas. Tenemos contaminadísimos los campos de las zonas piñeras, contaminadísimos de insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, raticidas. Las ratas también son importantes. Preguntas, chavos. Rata de campo. Preguntas. Profesor, Mande. profesor, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, adelante, chiquita. Tengo una duda, en quemaduras de la fruta bueno, es más por la exposición, bueno, ahí me confundí, es más por la exposición del sol, bueno, a la fruta o no es causada por un patógeno o... No, es por la exposición del sol a la fruta. Acuérdate que en estas zonas sí llueve, pero es muy prolongada la época de secas. Y si no llueve, ya estando la fruta no llueve en 10, 15 días, en la mayoría del fruto tienes quemaduras del sol, razón por la cual hay que tapar la fruta. Hay que taparla. Es por el sol, sí es por el sol. Así es, chavos. Ok, gracias, profesor. Preguntas. ¿Quieren preguntas? Profe, ¿es cierto que la piña solo su altura ideal de sembrar es hasta los 150 metros sobre el nivel del mar? O creo que 80. Yo digo que Sí. no siempre. Sí, porque más bajo es muy caliente y el problema de las quemaduras del sol. Sí, lo ideal es mande. Y a mayor altitud. Sí, de 800 a 1200 es lo idóneo. Y en suelos planos, suelos planos para que no se acumule el agua.
Así es, chavos. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Esta es muy buena exposición de enfermedades de piña, ¿no? Y de problemas de la piña. Pero debemos de ser grandes productores de piña y mandarla a Estados Unidos. Bueno, quién sabe, a lo mejor les conviene. Quién sabe cómo ahorita no sé cómo se las paguen en campo. Si llegan a sacar 40 toneladas por hectárea. No, 40. Entonces, quién sabe. Pero sí, los que siembran piña, pues, no se quejan, más o menos les va bien. Preguntas, chavos. El problema son las plagas y enfermedades. Preguntas de piña. ¿Tienen preguntas? Bueno, pues ahí está todo lo de piña. Entonces el miércoles vemos cactáceas. Que tengo una buena exposición de cactáceas. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.